Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Iniciemos con una pregunta que la verdad suena a truco de magia, ¿no? ¿Será posible tomar una esfera sólida, piensa en una bola de billar, por ejemplo, dividirla en, no sé, un número finito de partes? Y, ojo, usando solo rotaciones y traslaciones, o sea, sin estirar nada. Rearmar esas partes para formar dos esferas idénticas al original. Suena, pues, imposible, ¿verdad? Va totalmente en contra de lo que sentimos sobre el volumen, la materia. Totalmente. Pero resulta que no es un truco. Es un teorema matemático súper riguroso demostrado allá por 1924 por Stefan Banach y Alfred Tarski. Exactamente. Es la famosa paradoja de Banach-Tarski. Y sí, aunque choca de frente con nuestra intuición más básica del espacio, es una consecuencia lógica, fascinante, y sí, para algunos hasta perturbadora, de aceptar ciertos principios de las matemáticas modernas. Sobre todo uno, el axioma de elección. Y bueno, de explorar las rarezas del infinito. Hoy justo vamos a meternos a fondo en esto. A ver qué dice exactamente, por qué parece una locura, pero es válido matemáticamente, qué ingredientes secretos necesita y qué nos dice sobre las mates y nuestra propia intuición. Muy bien, pues entremos en materia. ¿Qué es lo que afirma exactamente la paradoja? Dice que una bola sólida, en 3 dimensiones, se puede descomponer, partir, digamos, en un número finito de subconjuntos. Exacto, como piezas, pero piezas muy extrañas. Y que estas piezas, que además no se empalman, o sea, son disjuntas, Correcto, eso es importante. se pueden mover. Solo moverlas rígidamente, rotarlas y trasladarlas, nada de deformarlas. Y con eso armas 2 copias completas, idénticas, de la bola original. Tal cual, 2 esferas del mismo tamaño que la primera. Es como sacar volumen de la nada. O sea, yo corto un pastel, muevo las rebanadas y sigo teniendo un pastel, no 2. Nuestra experiencia física grita que no. Y creo que hay una versión todavía más llamativa, ¿no? Esa del guisante y el sol. Va así. Esa es una consecuencia ya de la versión fuerte del teorema. Básicamente dice que si tienes 2 objetos sólidos cualesquiera en 3Y, con volumen interior, imagínate, un chícharo y una bola del tamaño del Sol. Pues, teóricamente, es posible descomponer el chícharo en un número finito de piezas y rearmarlas igual, solo con movimientos rígidos, para formar la bola del Sol. Del chícharo al sol, con las mismas migajas. Viene de esta idea de equidescomponibilidad, ¿cierto? Pero volviendo a la esfera doble, si no estiras nada, no añades material, ¿cómo es posible? ¿Y el volumen? ¿Se pierde o qué? Aquí debe haber un truco matemático. El truco, o más bien la clave, está en cómo son esas piezas. No son rebanadas de pastel ni piezas de Lego. Olvídate de eso. Son entidades matemáticas puras. A veces las describen como nubes de puntos, infinitos puntos dispersos, o conjuntos con una complejidad fractal inimaginable. ¿Tan complejas que ni siquiera podríamos dibujarlas o cortarlas en la realidad? Exacto, no tienen una contraparte física real. Lo crucial, lo fundamental aquí, es que estas piezas son conjuntos que llamamos no medibles. Esto según la teoría estándar de medida, la de Lebesgue, que es cómo formalizamos el volumen, el área, la longitud. A ver, eso de no medible, ¿significa que su volumen es 0? No exactamente 0. Es algo más. Raro. Significa que el concepto mismo de volumen simplemente no se les puede asignar de forma consistente. O sea, no puedes darles un número que represente su volumen y que cumpla las reglas básicas que esperamos. Por ejemplo, esa regla de que si juntas piezas disjuntas, el volumen total es la suma de los volúmenes. Pues para estas piezas, esa regla falla. No aplica. Ah, ya voy entendiendo.
Entonces, el argumento de el volumen se conserva porque solo muevo las piezas, se cae porque las piezas mismas no tienen un volumen definido para empezar. No hay una suma de volúmenes que conservar. Precisamente, justo ahí está el punto. Los movimientos rígidos, las rotaciones, las traslaciones, sí conservan el volumen de los objetos normales, los que sí son medibles. Pero con estos conjuntos patológicos extraños, la noción misma de volumen se rompe. Y eso permite la paradoja matemática. Es un fallo de nuestra intuición que da por hecho que todo se puede medir. Ok, entendido. Las piezas son clave por ser inmedibles. Pero, ¿y de dónde salen? ¿Cómo se construyen conjuntos tan exóticos? No es como que aparezcan al medir una mesa. Buena pregunta. Su existencia no es algo que demuestres diciendo, mira, la fórmula es esta. No. Son una consecuencia directa de usar un principio muy profundo de la teoría de conjuntos, el axioma de elección, que, la verdad, cuando lo escuchas por primera vez, suena bastante inofensivo. ¿Y qué dice ese axioma? Conjuntos, y sabes que ninguna está vacía. Incluso si tienes una infinidad de cajas, el axioma te garantiza que puedes formar un nuevo conjunto tomando exactamente un objeto de cada caja, un representante de cada una, y lo puedes hacer aunque no tengas una regla específica, un método claro para decir cuál elegir de cada caja. Suena, pues, razonable, ¿no? Como si tengo muchos cajones con calcetines, puedo sacar un calcetín de cada uno y formar un montón. Intuitivamente sí, parece obvio, pero cuando lo aplicas a colecciones infinitas de conjuntos abstractos, ahí el axioma de elección demuestra un poder tremendo. Permite probar la existencia de objetos matemáticos súper extraños, como justo estos conjuntos no medibles que necesita Banach-Tarski. De hecho, la paradoja fue una de las razones por las que el axioma de elección fue tan controversial al principio. Hubo matemáticos importantes que dijeron, oigan, si este axioma nos lleva a duplicar esferas, algo que contradice la física, ¿seguro que queremos usarlo? ¿Y qué pasó? ¿Se sigue usando o se desechó? Se usa, vaya que sí se usa. Hoy en día es masivo su uso. Resulta que es indispensable para probar muchísimos otros teoremas importantísimos y bastante menos paradójicos en casi todas las ramas de las matemáticas. Análisis, topología, álgebra. Además, gracias a Gödel y luego a Coyne, sabemos que el axioma de elección es independiente de los otros axiomas estándar de la teoría de conjuntos, los de Zermelo-Fraenkel, ZF. Independiente. O sea, Que no lo puedes ni probar ni refutar usando solo los otros axiomas. Es como una regla adicional que puedes elegir aceptar o no. Si la aceptas, como se hace mayoritariamente hoy en día en el sistema ZFC, obtienes una matemática muy rica, pero con resultados contraintuitivos como Banach-Tarski. Si la rechazas, te libras de la paradoja, pero pierdes un montón de teoremas útiles. Lo que sí está claro es que sin el axioma de elección, la paradoja de Banach-Tarski no se puede demostrar. qué interesante. O sea, necesitamos el axioma de elección para asegurar que existen estas piezas raras, las no medibles. Ahora, ¿cómo se junta todo esto en la demostración? ¿Te da alguna idea de cómo sería ese corte y reensamble, aunque sea en abstracto? La demostración original es, bastante técnica. Pero podemos ver la idea general, ¿no? Sin ahogarnos en detalles. Y sí, es constructiva, pero en un sentido muy abstracto, nada que puedas hacer con tijeras. Lo curioso es que no empieza directo con la esfera. El primer paso clave es en el álgebra. ¿Álgebra? ¿No era geometría? Ahí se conectan. Se empieza demostrando una descomposición paradójica parecida, pero no para la esfera, sino para una cosa que se llama el grupo libre en dos generadores, F2. Es una estructura abstracta. Imagínate como un lenguaje con dos letras y sus inversas, y reglas para formar palabras. Este grupo tiene una propiedad sorprendente. Se puede partir en pedazos de tal forma que si aplicas ciertas operaciones del propio grupo, terminas con dos copias del grupo original. Es como una duplicación puramente lógica dentro de la estructura algebraica. Ok, una duplicación abstracta en ese grupo libre. ¿Y cómo aterrizamos eso en nuestra esfera 3D? Ese es el siguiente paso, el puente genial.
Consiste en encontrar un conjunto de rotaciones específicas en nuestro espacio tridimensional que cuando las combinas se comportan algebraicamente exactamente igual que ese grupo abstracto F2, y resulta que sí, que existen. Hay ciertas rotaciones con ángulos muy específicos, como arco coseno de 13, alrededor de ciertos ejes, que generan un grupo de rotaciones con la misma estructura matemática que F2. Entiendo. Entonces, si esas rotaciones son como un reflejo del grupo F2, ¿significa que este conjunto de rotaciones también hereda esa capacidad de duplicarse abstractamente? Exacto. Esa es la médula del asunto. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la esfera? Pues estas rotaciones actúan sobre los puntos de la superficie de la esfera, la cáscara, digamos, S2. Cada rotación mueve los puntos a nuevas posiciones, y la gran mayoría de los puntos se mueven libremente con estas rotaciones. Y aquí es donde entra otra vez el axioma de elección, supongo. Justo aquí, la acción de estas rotaciones divide la superficie de la esfera, bueno, quitando unos poquitos puntos problemáticos, en una infinidad de órbitas. Cada órbita es un conjunto de puntos que puedes alcanzar desde uno de ellos usando solo las rotaciones del grupo. Como hay infinitas órbitas, usamos el axioma de elección para escoger un punto, solo uno, de cada órbita. Formamos un conjunto con estos representantes, y este conjunto de representantes es la clave para transferir la descomposición paradójica que ya teníamos en el grupo de rotaciones a la propia superficie de la esfera. El resultado es una partición de la superficie en piezas que, al ser rotadas, forman dos superficies idénticas. Este paso intermedio, para la superficie, ya es bastante sorprendente y se conoce como la paradoja de Household. ¡Qué ingenioso! Aunque sí, muy abstracto. Pero quedan dudas. ¿Qué pasa con esos puntos problemáticos que quitamos? ¿Y cómo saltamos de la superficie a la bola sólida completa que queríamos duplicar al inicio? Sí, son detalles técnicos, pero se pueden resolver. Esos puntos problemáticos son en realidad muy pocos, un conjunto numerable como los enteros. Y hay trucos matemáticos para reabsorberlos en las piezas sin afectar el resultado. Y para pasar de la superficie S2 a la bola sólida B3, la idea básica es extender las piezas desde la superficie hacia el centro, a lo largo de los radios, como si fueran gajos de naranja infinitamente complejos y delgados. Se necesita un último ajuste para incluir el punto del centro, que requiere usar también traslaciones, no solo rotaciones. Pero al final logras la duplicación de la bola sólida B3. Fascinante. De verdad, un camino lleno de ideas abstractas que chocan con lo que uno esperaría. Mencionaste un número finito de piezas. ¿Cuántas se necesitan? ¿Miles? ¿Millones? Al principio, la prueba original no daba un número bajo, quizás sugería cientos, pero luego R.M. Robinson, en 1947, demostró algo increíble. Se puede lograr la duplicación usando tan solo 5 piezas no medibles. 5. Y también probó que con 4 o menos piezas es imposible. Así que 5 es el número mínimo. 5 piezas. Es increíble. Aunque sean súper complejas, pensar que solo se necesitan 5. Ahora, una pregunta que seguro muchos se hacen. ¿Esto funciona en cualquier dimensión? ¿Podríamos hacer lo mismo en un plano? ¿Duplicar un círculo, por ejemplo? Excelente pregunta. Y la respuesta es no. Al menos, no si solo permitimos movimientos rígidos, lo que llamamos isometrías, rotaciones, traslaciones, reflexiones en el plano R² o en la línea recta R1. El propio Banach lo demostró. Resulta que en un D y 2D sí existe una medida, longitud o área, que cumple las buenas propiedades, ser aditiva, invariante por isometrías, y que se puede definir para todos los subconjuntos posibles. Si tienes una medida así, la paradoja es imposible, porque si le asignas un área positiva al disco, digamos A, la paradoja implicaría que A es igual a A plus A, lo cual es absurdo si A es positivo. ¿Y por qué esa diferencia tan marcada entre 2D y 3D? ¿Qué tiene de especial el espacio tridimensional que no tenga el plano? La clave está en la complejidad de la estructura matemática del grupo de movimientos que permites. En 3D y dimensiones superiores, el grupo de rotaciones SO3 es lo suficientemente rico o complejo como para contener copias de ese grupo libre F2 que mencionamos antes. Ese grupo F2 es el motor de la paradoja. Se dice que SO3 no es amenable. En cambio,
Los grupos de movimientos rígidos en 1 y 2D son más sencillos, son amenables. Y los grupos amenables no permiten este tipo de descomposiciones paradójicas. No contienen esa estructura F2 interna. Entiendo. O sea, la estructura de las rotaciones en 3D es la que abre la puerta. Pero oye, ¿y si en el plano permitimos otro tipo de transformaciones? ¿No solo las rígidas? Muy buena observación. Si cambias las reglas del juego en el plano, la respuesta cambia radicalmente. John von Neumann demostró algo también fascinante. Si en el plano permites transformaciones afines que conservan el área, esto incluye rotaciones y traslaciones, pero también cosas como estirar en una dirección y encoger en otra, siempre que el área se mantenga, o inclinar las figuras, cizallas. Entonces sí que ocurre una paradoja similar. Puedes tomar un cuadrado, descomponerlo en un número finito de piezas y reensamblarlas usando estas transformaciones más generales, para formar dos cuadrados idénticos. Esto también demuestra que no puede existir una medida universal en el plano que sea invariante bajo este grupo más grande de transformaciones que conservan el área. Vaya, o sea que el tipo de movimiento que permites es absolutamente crucial. Entonces, bueno, más allá de ser este acertijo lógico tan extremo, ¿qué importancia tiene la paradoja de Banach-Tarski? ¿Por qué debería importarnos este resultado tan abstracto? Pues tiene implicaciones bastante profundas y nos enseña varias lecciones importantes. Primero, para la teoría de la medida, es la prueba de fuego, la demostración más contundente de que no podemos aspirar a medirlo todo. Si queremos una noción de volumen en 3D o más, que respete las reglas básicas, que sea aditiva y que no cambie si movemos las cosas rígidamente, entonces forzosamente tiene que haber conjuntos a los que no les podamos asignar un volumen. Nos obliga a aceptar que solo una clase especial de conjuntos bien portados, los medibles de Lebesgue, pueden tener un volumen definido consistentemente. El resto, como las piezas de Banach-Tarski, quedan fuera. Segundo, y esto es quizá más filosófico, en los fundamentos de las matemáticas, la paradoja fue un foco rojo sobre el poder y las consecuencias tan extrañas del axioma de elección y de manejar el infinito. Demostró de forma brutal que nuestra intuición geométrica que formamos en el mundo físico, finito, puede fallar espectacularmente cuando nos metemos en el reino de los conjuntos abstractos infinitos. Nos obliga a ser súper rigurosos y a veces a desconfiar de lo que parece obvio. Este es un gran mensaje. La matemática formal puede llevarnos a sitios donde la intuición no solo no ayuda, sino que nos puede engañar. Y tercero, a nivel más técnico, impulsó áreas enteras de investigación. Fomentó el desarrollo de la teoría geométrica de grupos, que estudia justo las conexiones entre la estructura algebraica de los grupos y la geometría de los espacios donde actúan. Y también motivó mucho el estudio de los grupos amenables, que son precisamente los grupos que no admiten estas descomposiciones paradójicas. Entender por qué unos sí y otros no nos ayuda a clasificar y comprender mejor la estructura de los grupos de transformaciones. Y claro, también nos recuerda de forma muy potente la diferencia entre la abstracción matemática pura y dura y el mundo físico en el que vivimos, ¿no? Exactamente. Los objetos de la paradoja, la esfera matemática idealizada, las piezas no medibles que dependen del axioma de elección, existen en el mundo de las ideas, gobernado por reglas lógicas formales. La paradoja funciona dentro de ese sistema, pero no te da una receta para duplicar oro, ni viola la conservación de la masa o la energía en nuestro universo físico. Las piezas son tan increíblemente complejas y fractales que no tienen una existencia física real. Es un teorema sobre las posibilidades dentro de la matemática formal, no una descripción de la realidad física. Nos recuerda que las matemáticas son una herramienta brutal para modelar la realidad, pero también son un universo propio con reglas que pueden llevar a conclusiones sorprendentes y no necesariamente físicas. Así que ahí lo tenemos, la paradoja de Banach-Tarski, una esfera matemática que se duplica a sí misma, no por magia ni por un error lógico, sino como una consecuencia, pues inevitable, de aceptar el axioma de elección y de toparse con las propiedades tan raras de los conjuntos no medibles cuando jugamos con el infinito. Exacto. Es un resultado que nos fuerza a confrontar los límites de nuestra intuición espacial de todos los días. Nos invita a apreciar la sutileza y, a veces, la pura extrañeza de los conceptos que surgen del rigor matemático al tratar con el infinito. Y aunque no podamos usarla para tener dos naranjas pagando una, el simple hecho de explorar esta paradoja nos da una visión más profunda, más honesta, sobre la estructura misma del espacio matemático y los cimientos, los axiomas, sobre los que construimos todo el edificio del conocimiento matemático. Definitivamente nos deja pensando. ¿Hasta dónde podemos fiarnos de nuestra intuición cuando exploramos los rincones más abstractos del pensamiento?
¿Y qué otras sorpresas, qué otras aparentes contradicciones podrían estar escondidas en las profundidades de la lógica y los conjuntos infinitos, esperando a que alguien las descubra? Una buena pregunta para reflexionar. Encuentra al Profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.